Paz de Cristo, hermanos, y buenas tardes a aquel que nos ve a través por estos medios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y gracias por seguirnos, ¿verdad? Los martes, los jueves, los domingos con la palabra del Señor, que es tan importante en estos tiempos que estamos pasando. Pero hoy vamos a seguir continuando con esta lección. Martes pasado se tomó la parte número 1, hoy la parte número 2, cosechando o cosechemos las almas. Pero ¿cómo podemos lograr, cómo podemos sembrar la semilla en los corazones que necesitan ser salvos en estos tiempos? Pero antes de seguir adelante, yo me quiero hacer una oración, primeramente al Señor, que Él sea el que nos dirija en este día, que el Señor sea el que abra nuestro entendimiento y que pueda recibir la palabra con toda claridad en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Así de que vamos a hacer una oración en esta hora y así vamos a continuar sobre esta lección. Señor Todopoderoso, llegamos ante tu divina presencia, dándote gracias, Padre Santo, porque tú solamente eres digno de ser alabado y glorificado. Señor, bendice aquel, Señor Jesús, que va a escuchar tu palabra, aquel que va a leer tu palabra, Señor. Tus manos nos encomendamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. Que hoy, Señor, tan importante ganar almas para tu reino, Padre Santo, Señor Jesús. Pero ¿cómo lo podemos, Señor, llevar a cabo, Señor, si tú no nos das la fortaleza y la fuerza, la dirección, en tu dulce, glorioso nombre de Cristo Jesús? Bueno, hermano, vamos a continuar con esta lección número 46, cosechando almas, parte número 2. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 5 en delante, habla aquí de la parábola del sembrador. Y el capítulo 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó el fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga la palabra. Qué hermosa la escritura del Señor, cómo el Señor hablaba por medio de parábolas en esos tiempos, cómo el Señor siempre ponía, ¿verdad? Hablaba de una forma y se las explicaba de otra para que ellos pudieran entender. Ahora la Biblia, ¿verdad? Siempre ha representado el campo o siempre ha sido el mundo. La semilla o la siembra de la semilla es en un buen campo. Esto resulta en una buena cosecha. Cuando una semilla cae en buena tierra, va a tener buena cosecha. Entonces es de importancia primordial que identifiquemos el campo fértil. Un agricultor no sembrará su preciosa semilla en el solar de la caballeriza o en un lugar donde se transita. Esta semilla sería pisoteada y destruida. El agricultor abandona su comodidad y va a áreas remotas en el campo donde la semilla puede ser sembrada, dejada para que crezca sin molestia. Entonces tenemos que mirar las áreas, el terreno en cual nosotros podemos sembrar esta semilla. Como les decía, la Biblia siempre el campo lo ha representado como el mundo. Esto es cierto, también es en la relación de la evangelización, siendo que es tan imposible que un hombre alcance todo el mundo a la vez. Él debe comenzar alcanzando al individuo donde está el lugar más eficaz para sembrar la semilla.
¿Cuál es el mejor lugar para alcanzar con el Evangelio a un pecador? Una respuesta sencilla a esta importante cuestión se encuentra, por ejemplo, o un mandamiento en todo el ministerio de Jesucristo y los apóstoles. Ellos fueron a los hogares. Ellos y los discípulos llevaron la palabra de Dios a los hogares. Y aquí podemos mirar muchos versículos en los cuales el Señor mandó a los discípulos y aún Él fue a llevar el mensaje. Si usted mira en Mateo 10:12, en Lucas 19:9, cuando llega a la casa de Zaqueo. Si usted mira en Hechos 2:46, dice que allí ellos estaban unánimes, juntos, compartiendo el pan, compartiendo la palabra de Dios. Ellos llevaban el mensaje a los hogares. Y hay muchos versículos que hablan la importancia de la palabra que llegó a los hogares. El gran avivamiento en el libro de los Hechos comenzó con el ministerio de los discípulos de Jesús. Y prácticamente todo este ministerio se realizó en los hogares, hermanos. Las nuevas criaturas de la iglesia fueron perpetuadas por el ardor. Dice las escrituras que fueron un avivamiento que se centró en los hogares. La iglesia primitiva empezó a trabajar. La iglesia primitiva de Jerusalén comenzó a trabajar en los hogares, alcanzando en ese tiempo a este mundo de aquel entonces que en el evangelio verdadero. En el libro de los Hechos, aquí miramos en el capítulo 20, versículo 26, Pablo aquí dice: limpio soy de la sangre de todos. Era imposible que Pablo pudiera tocar a todo el individuo personalmente, porque dijo de todos, porque en realidad él multiplicó su vida a través de sus discípulos, entrenándolos. Él buscó lugar y buscó el tiempo para entregar a sus conversos para que enseñasen a otros. Esto encarga a hombres fieles, a hombres que sean idóneos para enseñar, pero también a otros. En segunda de Timoteo 2:2, aquí nos dice la palabra: este fue el método básico que la iglesia primitiva comenzó a trabajar, el mejor modo de multiplicación hasta hoy. El evangelizar, el enseñar, el entrenar y enviar. La gran parte de este ministerio apostólico se inició en los hogares. Se inició con pequeños comienzos de donde luego nacieron grandes avivamientos. No es en día de que dijéramos, hoy se está trabajando, iglesias se están ganando almas bajo este método celular. Un método aprobado, el método bíblico apostólico más aprobado para ganar almas es dar estudios bíblicos, dar las enseñanzas, la palabra de Dios en los hogares o en las casas de vida o en las células, como usted lo pueda nombrar o como usted lo está llevando a cabo. Los nuevos cristianos aquí pueden reproducirse por medio de la reunión hogareña. No es difícil hacerlo, hermano, pero a veces nosotros nos cuestionamos tanto y pareciera que se nos hace un imposible llevar este trabajo. Casi cualquiera lo puede lograr. Todo aquel que quiere ganar almas para el reino del Señor, aquel que tiene ese deseo, puede lograrlo. Lo que ha recibido un converso nuevo puede transmitirlo a otros a través de las enseñanzas de la palabra de Dios en los hogares. Nosotros hemos tenido grandes testimonios en medio de las células, en medio de los hogares. Hemos visto cómo el Señor ha sanado.
hemos visto cómo el Señor ha restaurado. Oh, si me pusiera yo a hablarles de las grandezas, de lo que yo he visto por medio de las células, aquí acá tuviéramos un buen tiempo discutiendo, pero yo sé que donde te encuentres tú en esta hora, en este momento, tu mente va a empezar a trabajar y a recordar que una vez, como tú y yo, alguien sembró la semilla en tu corazón y ahora estamos dando el 100 por uno. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, un día llegó a nuestra vida y nosotros somos fruto de esa semilla que alguien sembró en nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros sembrar esa semilla, tirar esa semilla, buscar las tierras fértiles, los corazones que a veces tan necesitados de la palabra de Dios, tan necesitados del amor de Dios. Como les decía anteriormente, hay personas que a veces uno le dice, voy a orar por ti. Y ellos dicen, ¿cómo que alguien se va a preocupar por mí? Yo no sabía que alguien se podía preocupar por mí. Yo no sabía del amor de Dios. Muchos frustración no saben. Son tierras fértiles en las cuales nosotros podemos sembrar y ganar esa alma para el reino de Dios. La enseñanza del estudio, como les decía, en los hogares son las que transforman y cambian. Un líder de grupos, hermanos, de amistad no necesita ser un pastor, no necesita tener o ser graduado en un colegio bíblico, no ni siquiera un cristiano de mucho tiempo. Tanto los que han sido salvos hace mucho, dice que hace muchos años, como los que son nuevos convertidos pueden enseñar, pueden ellos empezar a trabajar, a sembrar la semilla del Señor, pero a veces vienen dudas a nuestra mente y empezamos a decir, es que yo no puedo, es que yo no soy encargado de esto de la iglesia, es que yo no soy parte de este comité, es que yo no soy parte. No, no, hermano, usted déjese guiar por las manos de Dios y el Señor lo puede usar grandemente y sembrar esa semilla. Cuando las herramientas correctas han sido puestas en las manos de un cristiano activo, él tiene de repente un método aprobado para volverse un ganador de almas, un ganador próspero. Entonces el ganar almas se convierte en una recompensa emocionante, se convierte en mucho más que un hábito, es en algo adictivo, porque eso ganar almas verdaderamente nunca dejas de ganar almas. Ellos no son super cristianos, sino cristianos normales ante los ojos de Dios, que quieren compartir su nueva vida en amor con todo el mundo. Recuérdese cuando usted fue convertido, cuando usted entregó su vida a Cristo, cuando el Señor llegó a su vida y sembró la palabra del Dios. Y usted empezó a evangelizar, usted empezó a invitar a su amigo, a su vecino, a su compañero, a su hermano, a alguien de su hogar. ¿Qué sintió cuando usted miró a esas personas en las aguas bautismales? Fue un gran gozo por dentro. Se lo aseguro que usted todavía siente hasta la piel chinita cuando usted mira que alguien entregó su vida a Cristo y usted fue parte de sembrar esa semilla. Porque la palabra de Dios que dice que unos siembran, otros riegan y Dios da el crecimiento. Pero aún ahí usted puso parte, puso tiempo, puso dedicación a esa alma. Y cuando usted la mira en esas aguas bautismales, el cual entregó su vida, créame que se siente usted un ganador. Se siente usted por dentro decir, gané esa alma, yo sembré, yo puse parte de mi tiempo.
Entonces, qué hermoso es ganar almas para el reino de Dios. Vayan, dice, es voluntad de Dios que sus discípulos hagan otros discípulos. Oh, qué hermoso, hermano, de mirar que nosotros podemos discipular a otros, entrenarlos también a otros. Es de suma importancia ganar perdidos, pero es de igual importancia hacer discípulos y entrenar a los nuevos convertidos. Una persona que gana un alma no debe sentirse que su responsabilidad hacia esa alma ha terminado con la conversión. Un cristiano maduro, con entendimiento apropiado y entendimiento, puede hacer discípulos al nuevo convertido. Puede hacer discípulos estableciéndolos en la palabra, estableciéndolos en la fe para que él, a su vez, se convierta en un ganador de almas. Es con ese fin de que escribimos estas lecciones para que cada uno que participa en las mismas, con la ayuda de Dios, que guía por lo menos a un nuevo creyente por un año, fíjese hermano, hacia la salvación prestada en Hechos 2:38 y que luego vale para que estos se conviertan en discípulos, que establezcan y produzcan almas para el Señor. En el hogar, hermanos, es donde se puede hablar de las grandezas del Señor. Los discípulos, estos hicieron a otros discípulos, como les decía. Jesús nos enseñó esto, dándonos, por ejemplo, el método, dice, primario de Cristo para ser discípulos fue el enseñar en todas partes, en el mercado, en el templo, por las sinagogas, en los hogares, en las aldeas. En las aldeas el Señor estaba enseñando. El Señor enseñaba en el monte y hasta en la costa. Ahí en Hechos 1:8 habla de esto. Esta orden para testificar incluye, hermano, el conocimiento de Jesús, el cual será transmitido a los perdidos mediante el ejemplo y la enseñanza por todos los creyentes. El mandamiento del Señor es ir y alcanzar y predicar, bautizar y enseñar a todas las naciones. Por medio de este plan de multiplicar discípulos, enseñándolos, entrenándolos, la iglesia primitiva alcanzó a su generación. Estos jamás se ha vuelto a lograr desde aquella época. Esta generación postrera presenta el último reto y la oportunidad para familiarizar a los convertidos con el conocimiento o del Salvador Jesucristo. Esta tarea gigantesca puede realizarse pronto si todos los miembros de la iglesia se convierten en partícipes del ministerio de la enseñanza de la palabra. Tú debes decidir qué es que vayas a hacer con tu vida. Necesitas saber a dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr. Eso requiere que establezcas metas nuevas y las prioridades que quieras alcanzar. ¿Cuál es tu meta? Dices tú, yo ya fui salvo, ya el Señor me alcanzó, ya me conformo con esto. No, necesitamos evangelizar, necesitamos llevar la palabra de Dios, ganar almas, pero sobre todo, hermano, cuidar tu alma. Cuando leí esta lección, miré la importancia, la parábola de la semilla, dónde se sembró, qué fue lo que ocasionó que no dio cosecha. Quizás tú y yo, esa semilla cayó fértil
en el tiempo en el cual fuiste tú alcanzado por la misericordia de Dios. Pero a pasar el tiempo, te has descuidado o nos hemos descuidado más bien. Y esa semilla poco a poco se ha ido apagando, se ha ido ahogando. Es tan importante, hermanos, sí es tan importante ganar almas para el reino, como les decía, pero también es de suma importancia cuidar tu alma. El apóstol Pablo decía, ¿qué ganaríamos si ganáramos todo el mundo y perdiéramos nuestra alma? Primeramente debemos de cuidarnos nuestro testimonio, de cuidar nuestra vida espiritual y así abrimos un gran camino para ganar almas. Cuando nuestra alma la tenemos limpia, cuando nuestra alma la tenemos al 100, podremos ganar almas para el reino de Dios. Preguntas, ¿qué es lo más importante en tu vida? Porque si el ganar almas es secundario o estar aún más abajo de tu lista, entonces no tienes por qué preguntarte por qué no eres un ganador. ¿Por qué no eres un ganador de almas? ¿Qué tanto darías de tu vida para ganar un alma? ¿Darías un año? Y si es así, ¿es después de este año darías otro para ganar otra alma? Porque te salvó Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Él de ti? Más que cualquier otra cosa. Cuando Dios reúna todas sus joyas en su gran reino, no quisiera, no quisieras tú que Él, que la corona que algunas almas que llevan a las huellas de tus manos, ¿no quieres tú encontrarte en esa reunión con manojos o gavillas que tus manos tocaron en esta tierra? La respuesta a estas preguntas es que tú necesitas desarrollar pasión por las almas, pasión por esas almas que están perdidas y entrar en la continuidad del Evangelio del Señor. Tenemos que tener esta pasión por estas almas. En realidad tenemos que tener esa pasión. Y hay muchos que son buenísimos para evangelizar, porque a veces podemos decir, yo evangelizo y nadie viene, yo invito y nadie viene, pero a veces analicemos por qué no vienen. Pero sí, hay personas que el Señor les ha dado ese don de evangelización y rápido, pero no dejemos el trabajo, hay que trabajar juntos y mirar el por qué no vienen. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué cambio podemos hacer en nuestra vida para esas almas? Es que si no oramos por esas almas, si no hacemos nada por esas almas, pues esas almas no van a venir. Pero cuando les ponemos ese tiempo, esa dedicadez en orar por esas almas, estar orando, estar al pendiente, créame que usted va a mirar un resultado diferente. Ahora para concluir, hermanos, los campos están blancos todavía, pero manos laboriosas deben tocar la cosecha. Cada uno debe tocar a uno. Esta es la voluntad y el plan de Dios. Que todos los creyentes se reproduzcan espiritualmente. Esto puede hacerse al involucrarse tú en los grupos de amistad hogareños y en las clases para nuevos convertidos. Si tienes interés y te importa, tú participarás. Demos gracias al Señor.
y oremos por estas almas que necesitan. Nosotros tenemos familiares que necesitan ser cambiados y transformados en estos tiempos, antes de que sea demasiado tarde. Enfoquémonos, démosle tiempo a esa alma, a esa persona a la cual su compañero de trabajo, a su compañera de escuela, no sé en qué área, en qué lugar te encuentres o estés trabajando, pero yo sé que hay alguien que necesita una palabra. Hay alguien que está esperando, ansioso, que tú le digas que el Señor los ama, que el Señor no quiere que se pierdan ni se quede ni un alma, sino que todas lleguen a un arrepentimiento. Oremos, hermanos, juntos y vamos a mirar la cosecha el 100 por 1, pero todo haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la fortaleza y la fuerza en estos tiempos. Dios los bendiga y los guarde y nos estaremos mirando la próxima semana. Dios los bendiga.